Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad por la Salud, asociación civil conocida como Médicos Unidos, le damos la más cordial bienvenida este día 16 de julio del año 2021 con la videoconferencia el día de hoy con el tema Trastorno de atención con hiperactividad. Este tema va a ser impartido por la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. La doctora Aguilar es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, hizo especialidad de pediatría en el Hospital Infantil del Hospital de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Subespecialidad en neuropediatría en el Hospital Saint-Vincent de Paul en París, Francia. Miembro de la Academia Mexicana de Neurología, Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, Academia Americana de Neurología, Colegio de Neurología del Estado de Chihuahua, Colegio de Pediatría de la Ciudad de Ciudad Juárez, Colegio de Pediatría del Estado de Chihuahua. Ha impartido múltiples conferencias nacionales e internacionales. Trabaja actualmente en el Hospital Ángeles de la Ciudad de Juárez y el Hospital Star Médica Chihuahua. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a la doctora Ana Carolina Aguilar. Adelante, doctora. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Y vamos a empezar a platicar sobre el trastorno de atención. Estoy... Muy bien. Vamos a empezar a hablar sobre el trastorno de atención. Esta fue la Semana Internacional para hablar sobre el trastorno de atención, que es una de las situaciones más comunes que vemos en nuestros niños en la consulta neuropediátrica. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un problema del neurodesarrollo. ¿Qué significa? No es en sí una enfermedad. En este trastorno del neurodesarrollo hay una dificultad para la formación de uniones que van haciendo las vías con las que el cerebro va adquiriendo todo lo que aprendemos. Llama mucho la atención que el trastorno de atención sea tan común en nuestro medio y durante esta etapa, en la pandemia, pues hemos tenido un mayor número de detección de casos por la dificultad que hay de aprender en línea y todas las circunstancias que se están prestando actualmente con el estar en casa, el estar aislados, el no tener muchas actividades recreativas, ha hecho que muchos de nuestros niños que ya tenían ciertos rasgos actualmente estén llegando a este diagnóstico y que muchas veces trastornos que eran funcionales se hayan hecho mucho más evidentes. Ahora, en el trastorno de la atención con hiperactividad, el niño tiene problemas en 3 diferentes áreas, específicamente en lo que es atención, en lo que es hiperactividad y en lo que es impulsividad. Es un cuadro clínico y es muy importante que sepamos que no hay un diagnóstico por medio de un examen de sangre o por medio de un electroencefalograma o por medio de una resonancia que nos pueda decir si hay un problema de atención o no. Sin embargo, es importantísimo que conozcamos los datos clínicos, ya que este es uno de los diagnósticos que sigue siendo meramente clínico. No hay ninguna prueba biomédica específica y básicamente se diagnostica en base a la observación de los síntomas. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo, hay que comprender que hay diferentes subtipos y el trastorno de atención es por mucho el más común, seguido de algunos otros como el trastorno del espectro autista, los trastornos de aprendizaje, los trastornos del lenguaje, etc. ¿Qué son entonces los trastornos del neurodesarrollo? Son un grupo heterogéneo de problemas neurológicos en los cuales tenemos alteraciones cognitivas, comunicación y conducta, y en muchos casos también algunas situaciones de motricidad. Son casi siempre multifactoriales. No hay una única causa que nos pueda determinar un trastorno del neurodesarrollo, pero se juntan diferentes cosas. Factores biológicos que pueden ser indeterminados, factores de herencia, endógenos, epigenéticos,
cuestiones prenatales, perinatales, postnatales. Y obviamente aquí influyen muchísimas situaciones, desde cómo fue el embarazo, si hubo un abuso de sustancias, si hubo alguna amenaza de parto pretérmino, si hubo uso de antibióticos por la madre, si hubo hipertensión, si hubo alteraciones específicas durante el nacimiento, cómo está obviamente la herencia, si se comparten ciertos genes, qué tal está la estimulación posteriormente. Sabemos, por ejemplo, que los niños que viven en un orfanato, a pesar de que tengan cariño y sean muy bien cuidados, no es lo mismo la estimulación de una persona para 15 niños que la de una madre que constantemente les habla, los toca, etcétera. Y esta también es uno de los factores de riesgo. Las relaciones mamá-hijo, las posibilidades educacionales, si el niño es maltratado, si no, cómo está su ambiente, todas estas son cosas que influyen mucho. Y obviamente cuando hay un modelo de disfunción cerebral en el neurodesarrollo, pues tiene que ver tanto la genética, el metabolismo, si hay infecciones, tóxicos, si hay una mala oxigenación, si hay traumatismo, y todo esto nos genera problemas tanto cognitivos, motores, conductuales, psicosociales, etc. Y el neurodesarrollo y sus trastornos son la esencia de la razón por la cual existe la neuropediatría. Esa es la gran diferencia y el gran diferente situación que existe, por ejemplo, con la neurología del adulto. El neurodesarrollo es un proceso súper interesante en el cual el cerebro no está totalmente desarrollado. Cuando nosotros nacemos existe un 30% del desarrollo que va a adquirir en nuestra vida. Normalmente las neuronas nacen en el centro del cerebro, migran y se van hacia la corteza cerebral donde empiezan a formar conexiones. El ser humano tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas, de las cuales vamos a usar alrededor de un 4%. ¿Y cuáles vamos a usar? Las que se van conectando. Y estas conexiones es a lo que le llamamos el neurodesarrollo. Entonces, influyen situaciones desde la anatomía funcional, las etapas biológicas, las características, cómo se forma el desarrollo, la maduración, el neurodesarrollo, los procesos cognitivos que van hacia lo que son la atención, las nocias, la memoria, el lenguaje, las praxias, las funciones ejecutivas y en consecuencia pues nos da situaciones que tienen que ver con nuestro aprendizaje. El cerebro necesita crear nuevos circuitos y albergar nuevas funciones cada vez que estamos adquiriendo algún proceso. Y durante los primeros 2 años es enorme la cantidad de conexiones que realiza. Y esto nos permite que empecemos a sostener la cabeza, a hablar, a caminar, a escribir, leer. Posteriormente, todo el tiempo está trabajando el cerebro y se va conectando a las áreas que más utilizamos y va haciendo que podamos planificar, desarrollar y aprender siempre cosas nuevas. Las estructuras del cerebro de un chiquito, de un paciente con trastorno de atención, tardan más en desarrollarse porque hay múltiples genes que intervienen en esto y vemos que hay un desarrollo tardío en el cuerpo calloso, en la corteza cerebral, en el putamen, en el núcleo accumbens, en la amígdala cerebral, en el hipocampo, y todas estas estructuras tienen una función muy importante en la parte cognitiva. Algunas trabajan en la toma de decisiones, otras en el autocontrol, otros en la memoria, algunos otros el accumbens, que es el núcleo de la recompensa, nos permite tener motivación, la amígdala cerebral que se enciende cuando empezamos a grabar las cosas y empezamos a aprender, y el hipocampo que es fundamental en la memoria. ¿Cómo se van adquiriendo entonces estas sinapsis? Si se fijan en esta transparencia, todas son el mismo número de neuronas, pero vamos viendo cómo estas neuronas van formando con estas dendritas las conexiones, y vean la gran diferencia que se ve en un recién nacido, al mes de vida, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 15 meses y a los 24 meses. Es el periodo mayor donde se forman todas estas sinapsis. Y ahora sabemos, gracias a los estudios nuevos, por ejemplo, este que estamos poniendo aquí de 2018, cómo la estructura es diferente cuando existe un trastorno de atención o cuando existe otro trastorno del neurodesarrollo, también muy conocido como el trastorno del espectro autista. Fíjense cómo el cerebro de un bebito de 1 mes y después de 6 años, cómo hay la diferencia en esta formación de conexiones, pero en los niños que tienen un trastorno del neurodesarrollo hay una alteración en las cuales no se forman completamente estas vías de una forma adecuada y muchas veces nos generan que tengan cierta disfunción y que no estén completamente eh, llevando toda la información que se requiere. Entonces, los chiquitos que tienen un trastorno del desarrollo, del neurodesarrollo tipo trastorno de atención con o sin hiperactividad, presentan peculiaridades en el funcionamiento de las capacidades que se llevan a cabo en las áreas prefrontales. Y en la mayoría de los chiquitos, la corteza cerebral alcanza la mitad del grosor que van a tener en su vida a los 7 años y medio, a diferencia de que los niños que tienen un trastorno de atención lo alcanzan hasta los 10 años.
Esto hace más difícil que tenga una adecuada organización en la información, porque el grosor se va adquiriendo ya que las neuronas se van conectando y van funcionando. Aquí vemos, por ejemplo, también cómo está estructurada esta formación entre todos los cuerpos neuronales, cómo van formando las uniones y cómo van haciendo que exista esta formación de tractos y de estructuras que van a llevarnos toda la información. Además de que esta corteza no se lleva a cabo completamente, la maduración cortical también es más lenta, que tiene que ver con esta misma formación de vías. Y aquí podemos ver, lo más blanco es donde falta la maduración en un paciente que tiene un trastorno de atención en los diferentes años y un paciente que, que no tiene un trastorno de atención durante esta misma etapa. Si se fijan, principalmente las áreas donde vemos esa falta de madurez está hacia las regiones frontales y prefrontales, que son las áreas más importantes ejecutoras para la atención. Entonces, ¿cómo el trastorno de atención afecta un proceso clave en el cerebro? Bueno, para que el cerebro realice algo, para que aprenda, para que pueda oler, para que pueda pronunciar una palabra, para que pueda decir algunas cosas, debe de pasar información entre estas neuronas. Si este problema del neurodesarrollo hace que no podamos formar estas uniones de forma adecuada, obviamente la base de estos neurotransmisores no va a ser tan apropiado. Y muchos tienen que ver con los genes que implican desde cómo se liberan estos neurotransmisores, cómo se captan, cómo están los receptores y cómo se mantiene la función dentro de los mismos. Hay tres principales neurotransmisores que son los más importantes: la noradrenalina, que trabaja con la energía, la alerta, la concentración, que es parte de la vía posterior; la dopamina, que es la vía anterior, que es donde el 70% de los pacientes mejoran cuando se trata de esto, tiene que ver también con la recompensa, la motivación; y la serotonina, que tiene y maneja también estados de ánimo, la memoria, participa en ella, compulsión, etc. Cuando estas vías no están de una forma apropiada o no hay una adecuada sustancia, una cantidad de estas sustancias, pues aparece lo que es el trastorno de atención. Sabemos que hasta un 35% de los pacientes pueden tener déficit incluso en 3 de estas sustancias y que al menos un 70% tienen mínimo en 2 de estas sustancias. Entonces es muy común que no nada más tengamos déficit en una de ellas, y eso es clave para que comprendamos por qué muchas veces podemos tener otras situaciones de comorbilidad o por qué podemos no tener éxito con un medicamento que va enfilado hacia una sola de las vías. Ahora, dentro de la neurotransmisión que se lleva a cabo en el cerebro hay algunas redes neuronales a las cuales les toma más tiempo desarrollarse por todo esto que hemos platicado: la estructura, la formación, las vías, y también esto afecta las rutas, por ejemplo, de la red frontoparietal, que juega un papel clave en la toma de decisiones y el aprendizaje. Imagínense que hay una neurona transmisora que empieza a tratar de liberar neurotransmisores, pero que lo hace de una forma ineficiente. Y obviamente esta neurona, que es receptora, puede tener problemas para que le lleguen esos neurotransmisores, o bien puede sacar muy rápido esos neurotransmisores de esta unión. Y eso genera que el estímulo y el mensaje que tiene que llevar no alcanza a ser completo como debería de ser. Dentro de la neurobiología del trastorno de atención sabemos que lo que vemos, oímos y escuchamos llega hacia las regiones posteriores del cerebro, que se envía a esta parte central, y de aquí a la parte frontal, que es la parte ejecutora, y que participan muchos de los circuitos que tienen que ver desde el núcleo locus coeruleus, el sistema límbico, el núcleo accumbens de la recompensa, la corteza prefrontal, y que muchas veces hay dos estructuras principales, como el cíngulo, el cual, cuando hay una disminución de activación, produce un déficit cognitivo, nos hace que tengamos problemas en el aprendizaje; y el núcleo caudado, la cual una sobreactivación genera un exceso de conductas motoras o hiperactividad. Y muchas veces esto tiene que ver con que tengamos ciertas atenciones selectivas. Por ejemplo, cuando el cerebro interpreta algo que es satisfactorio para nosotros, lo reenvía en muchas ocasiones, y cuando estamos viendo algo que es rutinario y que no nos llama la atención, lo manda una vez. Muchos de los papás tienen dudas y nos dicen: bueno, ¿por qué mi hijo no puede aprenderse unas cosas de matemáticas o de español y puede saberse todos los diálogos o todas las canciones que ve en el internet? Pero es por eso, porque cuando hay esta atención selectiva, el cerebro reenvía en múltiples ocasiones la misma función. Y obviamente, pues hay varias situaciones de los sistemas de atención: el sistema atencional anterior, que es la función ejecutiva, donde involucra la corteza prefrontal; el sistema posterior de atención, que tiene que ver con toda esta llegada y que influye también esta parte de la estimulación; y el sistema reticular y este núcleo estriado, que también influye. Y eso tendrá que ver a la hora que vemos nosotros cómo está la parte ejecutiva, qué tanto nos interfiere tanto en la atención, en la inhibición, en los procesamientos de tiempo,
y obviamente esto tiene que ver con nuestra regulación emocional y nos hace que tengamos también situaciones de hiperactividad y desinhibición. Dentro de las funciones ejecutivas hay una inhibición conductual normalmente que inhibe la respuesta automática para ciertos comportamientos y que nos permite tener un control de la interferencia o reducir distracciones. Y ahí hay 4 situaciones muy importantes. La memoria de trabajo, que es 100% dependiente de atención, que es hoy me aprendo algo y el día de mañana o en un mes o en 2 meses me lo tengo que saber. La autorregulación del humor o la motivación y activación, que tiene que ver con el autocontrol emocional, con la objetividad y perspicacia social, con la autorregulación de la voluntad, el lenguaje interior que tiene que ver con la descripción, la reflexión, qué está pasando, cómo me autoanalizo, qué me está sucediendo y el recapacitar también antes de tener una ejecución. En el control motor, todo esto participa que inhibe respuestas irrelevantes para el objetivo o ejecuta respuestas motoras dirigidas al objetivo y todo esto se ve afectado cuando hay un problema de atención. Ahora, ¿cuál es la causa del trastorno de atención? ¿Por qué existe? Bueno, como en todos los problemas del neurodesarrollo, como ya platicamos, hay una situación multifactorial, pero principalmente se envuelven 2 situaciones importantes, los genes y los factores ambientales, que hacen que pueda tener una situación compleja. ¿Cuáles son los factores ambientales que más conocemos? Todos los que es el periodo prenatal, perinatal y postnatal, como fue ese embarazo, fue un embarazo cuidado, tuvo amenazas de parto pretérmino, tuvo amenaza de aborto, tuvo preeclampsia, tuvo diabetes gestacional, tuvieron infecciones repetitivas con uso de antibióticos. ¿Cómo nos fue durante el nacimiento? ¿Hubo un trauma obstétrico? ¿Tuvimos hipoxia? ¿Tuvimos alguna situación? ¿Hubo durante el embarazo el consumo de fármacos, de algunos antiepilépticos, de alcohol, de nicotina, de drogas, etcétera? ¿Tuvimos prematurez, bajo peso al nacimiento? Todas estas cosas interfieren importantemente en el neurodesarrollo y van sumando situaciones, porque muchos de nuestros casos tienen, por ejemplo, un predominio genético, pero aparte de ese predominio genético tienen otras situaciones como estas situaciones perinatales que pueden estar afectando que esto se haga de una forma más intensa. Y obviamente, cuando nosotros lo detectamos en una etapa temprana y empezamos a hacer una estimulación, aunque no sepamos que ese niño que tuvo hipoxia va a tener un trastorno de atención, la estimulación temprana nos ayuda mucho a disminuir este riesgo. Ahora, en la parte genética, alrededor de un 70 y en algunos artículos descritos hasta un 95% de los casos de los trastornos de atención tienen que ver con genes. Anteriormente no se sabía, pero hay una gran cantidad de genes de los que vamos a hablar más adelante que tienen que ver en esta formación de conexiones y que tienen que ver en cómo se liberan los neurotransmisores, cómo están los receptores y cómo están las demás áreas. Y actualmente se ha visto que hay trastornos poligénicos, o sea que se pueden conjuntar situaciones donde no nada más hay un gen presente en el paciente, sino puede haber 2 o 3, lo que obviamente hace que tengamos un problema en la neurotransmisión, que tengamos polimorfismos y que a veces la respuesta a los medicamentos para el trastorno de atención no sea tan efectiva. La posibilidad cuando un papá tiene un trastorno de atención llega de un 60 o 90%, dependiendo de los genes que están involucrados, pero también cuando un hijo tiene, muchas veces los papás que nunca han sido diagnosticados tienen 2 a 8 veces más riesgo de tener un trastorno de atención, y al igual que sus hermanos. Entonces, siempre que hay alguien en la familia con un trastorno de atención, hay que evaluar qué está sucediendo con el resto. La genética y la neurociencia. Conforme más avanza el tiempo, más conocemos que hay una situación multifactorial y que hay muchísimos genes y muchísimos transportadores de sustancias y muchísimos transportadores, receptores, etcétera, que están involucrados incluso en el mismo paciente. Aquí, si se fijan, en esta parte nosotros vemos un único botón sináptico y cómo hay toda esta liberación de estas sustancias en ese botón sináptico que pueden tener múltiples variaciones y hacer que cada caso sea diferente. Y actualmente sabemos que hay genes que se han visto implicados en el trastorno de atención, como los genes de la dopamina, todos los receptores del D1, D3, D4, D5, las alteraciones de los transportadores, las alteraciones de los receptores para serotonina, la trofilina, la monoaminoxidasa, la A y la B, el óxido nítrico sintetasa, la dopamina, triptofano hidroxilasa, etcétera. Y muchos de estos genes que se ven afectados, pues no nada más generan trastorno de atención. Entonces, comúnmente un mismo paciente puede tener en su familia otras personas que tengan, por ejemplo, un trastorno del espectro autista o alguien que tenga un trastorno de lenguaje o comunicación del lenguaje o que tenga un trastorno, por ejemplo, de otro tipo de tics o trastorno neuromotor o alteraciones de otro tipo.
y es a veces el mismo gen, pero solamente está dando un abanico de diferentes casos en toda la familia. Además, tenemos otras evidencias genéticas que en los gemelos, por ejemplo, disigóticos, tenemos un 30% de riesgo y en los monocigóticos de un 70 al 80. Estos son de los principales genes relacionados con el trastorno de atención, como ya habíamos platicado, el transportador de la dopamina, los transportadores de serotonina, que se relaciona mucho a las conductas agresivas o impulsivas, las catecolaminas, metiltransferasa, los receptores D4 de la dopamina, el receptor 1B de la serotonina, asociado también con el autocontrol, las proteínas asociadas al sinaptosoma, los receptores adrenérgicos, el gen codificante de la latrofilina, y esto nos hace comprender por qué no todos los pacientes mejoran con el medicamento inicial muchas veces o que requieren ciertos medicamentos en conjunto, ¿verdad? Este gen, el gen FOXP2, es uno de los genes más nuevos que se ha investigado y actualmente se habla que interfiere importantemente en todo lo que es la formación de la sinapsis y de los genes. Y se ha visto que acá, además de esto, ha participado en más como causal de 44 de las 200 enfermedades asociadas con el trastorno de atención y que comúnmente está asociado también en el trastorno depresivo mayor, en el insomnio, en la anorexia, etcétera. Y esto nos explica mucho de la comorbilidad. Ahora, todos estos genes interfieren en diferentes cosas, nos dan alteraciones en las funciones ejecutivas, en la praxis, en los problemas de atención, dificultades en relaciones, fracaso escolar, baja autoestima. Y obviamente cuando nosotros llegamos con un paciente que está teniendo todos estos problemas, lo más importante es que podamos decir cuándo tiene un trastorno de atención o no, cómo lo diagnosticamos, cuándo lo tenemos que referir, cuándo tenemos que comentarle a los papás. Bueno, los criterios actuales que son válidos a nivel mundial son los criterios del DSM-5. El DSM-5 es como una Biblia, ¿verdad? Llena de todos los criterios de la Academia Americana de Psiquiatría que permite tener un conjunto de síntomas revisados y estandarizados y que nos permite saber cómo están. Desde el 2013 apareció este DSM-5 que tiene los siguientes rasgos. Cuando nosotros tenemos al menos 6 de los síntomas de inatención o 6 de los síntomas de hiperactividad e impulsividad o 6 de los síntomas de cada uno de estos, se habla de trastorno de atención. De los síntomas de inatención, los principales son los errores por descuido. Un niño que normalmente sabe las cosas, pero no se fija a la hora que está haciendo un examen, contesta al no darse cuenta, no se fijan bien en las preguntas que decía, todas excepto, todas menos, etcétera. Un niño que no mantiene la atención en los trabajos o a veces los hace de mala calidad para terminarlo rápido, parece que no escucha cuando se le está hablando, cuando se le habla por su nombre o se le da indicaciones, no acaba trabajos o no completa órdenes, lo mandamos a hacer algo y se queda a la mitad del camino y a veces no sabe por qué llegó a ese cuarto. Hay desorganización en sus actividades que podemos verlos desde sus mochilas, sus cuadernos, sus lockers, ¿verdad? Cómo tienen muchas veces todo perdido. Hay problemas para sentarse a hacer las tareas, siempre las quiere dejar al final, puede estar distraído por estímulos externos, es olvidadizo con sus actividades diarias, no sabe si se puso un calcetín de uno, otro de otro, no se dan cuenta de esos detalles. En cuanto a los criterios de hiperactividad e impulsividad, constantemente se están moviendo manos o pies, se levanta de su clase, corre, trepa, anda de arriba abajo sin parar, no puede jugar en silencio, siempre está en marcha como si tuviera un motor, habla excesivamente, responde impulsivamente, batalla para esperar su turno o interrumpe en las conversaciones. Y cuando existen más de estos 6, se habla de una combinación que es el trastorno de atención de tipo combinado, que es el más común en nuestros niños. Sin embargo, sabemos que actualmente que las niñas comúnmente pueden tener el tipo inatento. Ahora, todos estos síntomas deben de estar presentes antes de los 12 años. Si el niño no tuvo nunca estos síntomas y de repente los desarrolla sin haberlos tenido en una etapa temprana, tenemos que pensar en otra situación. Hay múltiples situaciones que pueden confundirnos y que pueden hacernos creer en un trastorno de atención y, por ejemplo, pueden ser una depresión, un trastorno de ansiedad, que los hemos visto mucho durante la pandemia. Los síntomas tienen que estar al menos durante 6 meses y deben de existir pruebas claras que les están ocasionando dificultades en su desarrollo escolar y en otras de las áreas y no deben de estar solamente en un sitio. Si el niño se porta perfectamente en la escuela y el problema lo tiene en casa, pues no es un trastorno de atención o viceversa. Tenemos que buscar qué es lo que está sucediendo y, por supuesto, diagnóstico diferencial siempre que no sea una epilepsia descompensada, que no tengamos algún trastorno psiquiátrico, etc. Los subtipos de atención, como ya platicamos, el más común es el combinado, que comparte 6 y 6 de los tipos,
Sin embargo, el inatento es uno de los más comunes en las niñas que muchas veces nos pasa desapercibido durante toda la vida y muchas de las niñas que son tranquilas y se esfuerzan por estudiar y por hacer las cosas vienen siendo diagnosticadas en muchas de las ocasiones hasta la preparatoria o a la carrera, cuando el grado de dificultad escolar va subiendo de tal modo que aunque sean niñas muy inteligentes, al no poder prestar atención, no pueden llevar a cabo las cosas de una forma correcta. El tipo hiperactivo impulsivo, pues es aquel niño que anda bailando, corriendo por todos lados en el salón y que de alguna forma sabe más que los otros compañeros en cuanto le preguntan. Y en cuanto a los porcentajes, el 40% es un tipo combinado, el 27% hiperactivo impulsivo y el 33% es un inatento que probablemente será un poco más, simplemente que no conocemos muchas veces los casos porque no se diagnostican en estos subtipos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los niños y las niñas? Bueno, la frecuencia. Normalmente, obviamente, un niño que tiene un trastorno de atención de tipo combinado o mixto, pues es más fácil que se diagnostique porque inmediatamente se da uno cuenta que hay un problema de atención y que hay hiperactividad. En las niñas, la falta de atención es menos común que se diagnostique. Los momentos de diagnóstico siguen siendo 3-1 todavía en varones y como ya lo platicamos, el momento del diagnóstico de la inatención puede ser más tardía. Comúnmente las niñas son más propensas a presentar trastornos de ansiedad comórbidos, sobre todo que aparecen en la etapa escolar, pero se hacen más intensos durante la adolescencia y que pueden ir acompañados en muchas ocasiones de depresión. Un niño crónicamente ansioso es una de las situaciones que nos puede generar. Y los niños son más propensos a padecer trastornos de aprendizaje. En México la discalculia es uno de los más frecuentes, pero también tenemos los trastornos de la lectoescritura. La relación en la autoestima, pues habitualmente las niñas se tienden a tener una autoestima donde se autoculpan y los niños pueden tener un poco más de reto y desafío culpando un poco a los demás. Ahora, ¿qué se sabe de las cosas nuevas del trastorno de atención? Bueno, ya sabemos que la clínica es la forma de hacer el diagnóstico, nada mata la clínica, todo siempre se tiene que hacer sabiendo qué tantos síntomas tiene el paciente, pero hay cosas nuevas que ahora podemos conocer como las imágenes diferentes que hay en el cerebro y que refuerzan todo lo que hemos platicado del neurodesarrollo y de la formación de las redes. Uno de ellos es la resonancia magnética. Actualmente, la resonancia magnética funcional que nos permite evidenciar cuáles áreas del cerebro tienen una mayor dilatación capilar y consumo de oxígeno, nos permiten saber qué regiones están funcionando y podemos ver las diferencias, que lo vamos a ver más adelante en una diapositiva, con y sin tratamiento. Las tomografías por emisión de positrones, que es esta que estamos viendo aquí, nos permite el estudio de la corteza frontal, núcleos caudados, algunas cortezas occipitales, como lo están viendo aquí, que participan también en esta llegada y vean la diferencia de la función que hay, por ejemplo, en alguien que no tiene un trastorno de atención y alguien que sí lo tiene. Las estructuras, conforme más pasa el tiempo y hacemos más resonancias donde podemos ver incluso tractografías y ver estructuras muy específicas, podemos ver que hay una alteración y una diferencia en algunas áreas específicas como el cuerpo estriado y esto también nos permite evaluar. Y esta, que es la resonancia magnética funcional, ahora conocemos qué gran diferencia hay con y sin tratamiento. Fíjense, todas las áreas donde vemos esto naranja son las áreas de dilatación de los capilares donde hay un mayor consumo, que es lo que ve la resonancia magnética funcional. Y esto es sin el medicamento en un paciente con trastorno de atención y posteriormente con el medicamento. Vemos la gran diferencia que se hace con y sin el mismo. Entonces, cada vez que nosotros sospechamos un trastorno de atención, pues definitivamente tenemos que tener una evaluación específica de pediatría, es la primera etapa. De ahí tenemos que evaluar, ¿cumple con los criterios clínicos o no? Si no cumple con los criterios clínicos, obviamente se tiene que evaluar si hay una situación conductual, si hay otro tipo de problemas, si estamos teniendo ansiedad, si estamos teniendo depresión, si hay situaciones comórbidas, etcétera. Pero cuando cumple con los criterios de diagnóstico, es muy importante que empecemos un tratamiento que se tiene que hacer por la vía o neurológica o psiquiátrica o psicológica y muchas veces en conjunto. Y hay que recordar que hasta el 85% de los niños y de los pacientes en general que tienen trastorno de atención presentan comorbilidades. Esto es algo muy importante porque muchas veces los niños van a llegar a la consulta por las comorbilidades. Muchas veces van a llegar a veces con dolor abdominal, dolores de cabeza, producidos por ansiedad o con problemas, por ejemplo, con alteraciones del lenguaje o con trastorno del espectro autista, con alteraciones de la lectoescritura. Y el trastorno de atención, al ser una situación tan común, siempre debemos de tomarlo en cuenta. Muchas veces, cuando vienen varios trastornos del neurodesarrollo en conjunto, vamos a diagnosticar el que es más aparente o el que es más obvio,
Pero es muy importante que recordemos que muchas veces esta comorbilidad puede venir de la mano y que es importante descartar el trastorno de atención en los pacientes que tengan cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo. 40% pueden llegar a tener trastornos de oposición y desafío y muchas veces podemos pensar que todo es una situación conductual. 34% el trastorno de ansiedad, que lo hemos visto muy disparado durante la pandemia. Muchos de nuestros niños llegan con angustias, preocupados, con tics nerviosos, etcétera. 4% trastornos de ánimo, 11% de los tics, trastorno conductual un 14% y el trastorno de atención aislado es un 31%. En todos llega a haber problemas escolares, familiares, personales y afectivos y podemos llegar a tener las alteraciones de aprendizaje específico como la dislexia está en un 39%, la discalculia en un 30%, que es más común en nosotros los mexicanos, las alteraciones del desarrollo de la coordinación, la disgrafía, se refiere que la disgrafía, que es la mala letra, está en un 80% de los pacientes. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico diferencial? ¿Cómo decir si en verdad es un trastorno de atención o no? Porque actualmente mucha gente dice es que todo lo diagnostican como trastorno de atención. Bueno, obviamente tenemos que descartar que no hay otro tipo de problemas pediátricos o neurológicos, que no haya daños cerebrales, que no haya habido problemas perinatales severos, trastornos auditivos y visuales que pueden suceder, secuelas del sistema nervioso central como la meningitis, problemas tiroideos. Vemos muchos niños con hipertiroidismo que tienen datos de hiperactividad y a la hora que tomamos nosotros los estudios vemos las hormonas tiroideas muy elevadas y en cuanto se empieza a regular ese problema, la hiperactividad desaparece. Exceso de fármacos, hay que acordarnos que aquí es difícil descartar porque un 50% de la gente que tiene, por ejemplo, epilepsia y que requiere medicamento antiepiléptico tiene trastorno de atención. Entonces, muchas veces el problema puede ser secundario también al medicamento, pero puede ser algo que ya venga de la mano y que simplemente se esté haciendo más manifiesto. Las epilepsias descontroladas, la neurofibromatosis, las alteraciones metabólicas como algunas mucopolisacaridosis, algunas cosas genéticas como el X frágil, el síndrome de Turner, el Angelman, la esclerosis tuberosa y problemas psiquiátricos como el desarrollo intelectual, trastornos de ansiedad, trastorno negativista desafiante, los del humor, trastorno del espectro autista y otras condiciones como el maltrato, el abuso y muchas otras situaciones que podemos ver en nuestros niños. Entonces, tiene que ser una cuestión de observación, pero ojo, cuando algo no funciona bien o no trabaja el tratamiento como nosotros lo esperamos, siempre tenemos que pensar, hay una comorbilidad, me estoy equivocando y hay otra situación que está simulando este trastorno de atención sin serlo. Y muchas veces el trastorno de atención puede tener síntomas similares con estos otros tipos de trastornos, como por ejemplo comportamientos perturbadores, sobre todo en las respecto a normas, incapacidad para cumplir órdenes, etcétera, pero siempre tenemos que investigar qué más está sucediendo en ese paciente, porque a pesar de que podamos compartir muchos de los síntomas de todos estos trastornos, comúnmente también hay situaciones diferentes que nos tienen que avisar que algo más está sucediendo. En la esquizofrenia, por ejemplo, podemos tener inatención y apatía, pero aquí obviamente vamos a tener alucinaciones, delirio, desorganización del pensamiento y todo eso nos tiene que avisar. La deficiencia mental, que muchas veces puede haber una inatención, un fracaso escolar, impulsividad, pero obviamente si el coeficiente intelectual está por debajo de 70, pues no vamos a hablar de un trastorno de atención, vamos a saber que hay otra situación que está teniendo que ver en esto. Y hay que recordar que el tratamiento tiene que ser multimodal en el trastorno de atención. Tiene que haber un tratamiento farmacológico, tiene que haber un tratamiento psicológico y un tratamiento psicopedagógico. De nada nos sirve medicar a un paciente si no hacemos cambios en su vida diaria, porque mucho de esto también tiene que ver con el estilo de vida. Nuestros niños necesitan para poder poner atención, dormir 8 horas, comer adecuadamente, disminuir algunos alimentos que también generan disbiosis y que esta disbiosis empeora la parte del trastorno de atención. Necesitan hacer actividad física por lo menos 3 veces por semana, pasar al tiempo libre al menos 15 minutos diarios y disminuir el uso de electrónicos a no más de 2 horas. Eso es muy importante ya que todos estos factores empeoran la atención. Ahora, ya una vez que nosotros hacemos todos estos cambios y que esta situación persiste, ¿cómo funciona entonces el medicamento para trastorno de atención? Algunos tipos de medicamento, como ya platicamos, ayudan a liberar las sustancias, otros ayudan a que mejore el receptor la captación y otros a que permanezca más tiempo ahí todos estos neurotransmisores. Y obviamente al tener diferentes tipos, algunos trabajan sobre algunas vías, especialmente la dopamina, otros sobre la norepinefrina, otros sobre la serotonina y eso nos ayuda a evaluar.
Sin embargo, sabemos que hay medicamentos que son mucho más utilizados porque hasta el 70% de los pacientes responden al metilfenidato. Entonces, habitualmente esa es la primera elección. ¿Por qué? Porque el mayor número de pacientes mejora con eso. La mayoría de nuestros niños necesitan no nada más un medicamento, necesitan psicoterapia, necesitan terapia de aprendizaje, terapia cognitivo-conductual en muchas de las ocasiones. Solo un 27.7 responde únicamente a los medicamentos. Entonces, muchas veces queremos que un medicamento mejore todo y si no hacemos todo en conjunto, no vamos a lograr realmente mejorar la calidad de vida del paciente. Igual la terapia puede ser de mucha ayuda, pero si no se trata esta situación de déficit químico que tenemos, neurobiológica, pues muchas veces no vamos a conseguir que el paciente mejore lo suficiente. El medicamento más usado, 88.8% a nivel mundial, pues es el metilfenidato, por lo que ya platicamos que el 70% responde a él, y hay otros como la tomoxetina, la lisdexanfetamina, etcétera, que utilizamos también como segunda opción. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya que una vez tenemos el trastorno de atención diagnosticado y que empezamos un tratamiento multimodal, tenemos que educar a la gente que va a estar alrededor de ese paciente. Estrategias para los papás, qué está pasando en casa, a qué hora se duerme ese niño, cómo le dan el tratamiento. Muchas veces hay que acordarnos que el trastorno de atención, como ya platicamos, es hereditario. Entonces, muchas veces el papá no se acuerda de darle el tratamiento, no cree en los tratamientos, piensa que solo va a pasar esta situación y a veces llegan a consulta obligados por la escuela o porque si no los van a expulsar, etcétera. Y tenemos que convencer a ese padre sobre el trastorno, sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento. Las intervenciones también deben ser dirigidas obviamente a los niños, que ellos tengan una conciencia de cómo pueden ayudar y a la escuela. Muy importante el manejo de la escuela porque el trastorno de atención genera una baja autoestima en nuestros niños y muchas veces nuestros niños sienten que no pueden, aunque son niños muy inteligentes y empiezan a dejar de tener intención en tratar. El tratamiento farmacológico justificado y deseado debe de empezar primero con el metilfenidato como primera elección, por lo que ya platicamos que responde el 70% de los pacientes. Si hay un éxito en esto, se mantiene y se continúa con el cuidado. Hay que ver si hay una comorbilidad. Si ya platicamos que una de las grandes comorbilidades es la ansiedad y actualmente estamos cursando con niveles muy altos en nuestros niños de ansiedad, pues comúnmente vamos a encontrar que el trastorno de atención va a venir de la mano con ella y no vamos a tener mejoría en un paciente si usamos nada más un tratamiento de atención y el paciente sigue con miedos o sigue con crisis de ansiedad o sigue con temor, ya que la misma ansiedad disminuye la atención y al irle más en la escuela, mal en la escuela, aumenta esa ansiedad y se hace un círculo vicioso del cual no podemos salir fácilmente. Si no hay un éxito en el medicamento, hay que tratar un tratamiento alternativo y hay que considerar a quién se debe de hacer una derivación, si tenemos que ir a psiquiatría, etcétera. Y tenemos que pensar también, replantearnos siempre, ¿por qué no tiene éxito el paciente? ¿Se está tomando el tratamiento? Sí. No se lo toma completo, hay una situación de educación, hay una comorbilidad de la que no me estoy dando cuenta, no me estoy dando cuenta que además del trastorno de atención, este niño tiene depresión o tiene ansiedad, o estoy diagnosticando una situación que no es y hay alguna bipolaridad infantil que puede parecerse un trastorno de atención. ¿Qué es lo que está sucediendo? Siempre es algo que nos tenemos que plantear. Y los tipos de medicamentos, pues se subdividen en los estimulantes y no estimulantes. Actualmente en México nosotros tenemos el metilfenidato que hay de diferentes marcas. Está el Tradea, está el Concerta, estaba Metadate anteriormente. Tenemos nuevas moléculas que han sacado de liberación controlada como la lisdexanfetamina, que nos permite tener una acción un poco mayor hasta 13 horas. Tenemos no estimulantes como la tomoxetina. En México todavía no contamos con la guanfacin, pero tenemos la clonidina, que es un alfa-adrenérgico que nos permite también disminuir la hiperactividad y que es muy utilizado en los niños que tienen síntomas de hiperactividad y que tienen otro tipo de comorbilidades como el TEA o trastornos de sueño y que nos pueden ayudar ampliamente, o tics. De los estimulantes, los que más utilizamos al inicio siempre son los de corta duración, que duran aproximadamente 4 horas. Hay duraciones intermedias que podemos durar alrededor de 8 horas, como es el Tradea en nuestro país, alrededor de 8 a 10 horas el Ritalin y hasta 12 horas el Concerta. Y la tomoxetina principalmente, que ya tenemos varias marcas diferentes de este fármaco, se debe de ir titulando también de una forma lenta y progresiva y tiene una duración aproximada de 21 horas, lo que hace que tenga una mayor cobertura en algunos de los síntomas y cuando nosotros tenemos una comorbilidad en donde el niño no nada más
que tiene hiperactividad o trastorno de atención, sino aparte tiene tics o tiene, por ejemplo, situaciones de ansiedad, el atomoxetina es una muy buena opción porque no genera los tics que generan los medicamentos que van hacia la vía dopaminérgica ni los empeora. El Guanfacin, el Intonil, que actualmente nosotros no tenemos todavía en México, puede ayudar mucho también como un fármaco alternativo a estos que ya hemos platicado porque tiende a tener menores efectos secundarios. El problema es que tiene una función que llega a ser limitada en tiempo y que muchas veces va perdiendo con el tiempo de uso del tratamiento. Entonces, en todo paciente que tiene un trastorno de atención, nosotros tenemos que evaluar varias cosas. Primero, ¿cómo está este trastorno de atención generándonos limitaciones académicas? ¿Qué no nos deja hacer? ¿Qué tanto nos da de problema en estas relaciones interpersonales? Tenemos problemas, por ejemplo, para generar entre sus niños, compañeros de la escuela, amistades para poder jugar con otros niños. Estos son niños que son súper carismáticos al inicio, pero que muchas veces desgastan estas relaciones interpersonales con otros niños porque siempre quieren ganar, siempre quieren decir a qué jugar, siempre se molestan cuando no se les hace caso, etcétera. Y obviamente todas estas situaciones que van generando estos fracasos sociales les hacen que tengan una baja autoestima y que muchas veces ellos sientan que no pueden cuando son niños muy inteligentes. También vemos comúnmente que pueden haber accidentes, los accidentes a veces hasta 3 fracturas en un año, o los atropellan de un lado, se caen de otro lugar, etcétera, porque no se fijan en estas situaciones de conductas de riesgo y no miden el riesgo ante las situaciones. En la etapa de la adolescencia puede haber tabaquismo y abuso de sustancias, en el adulto o en el adolescente accidentes automovilísticos, y obviamente es más fácil que al no tener estas conductas de riesgo bien adecuadas tengamos problemas legales. La parte vocacional y ocupacional es muy importante porque muchas veces son niños que son brillantes, muy inteligentes, pero que no tienen esta constancia en el estudio. Y ahora se sabe en muchos estudios que se han realizado que alrededor de un 5% de los pacientes que tienen un trastorno de atención terminan un estudio universitario cuando no son tratados. Y esto es una situación trágica porque son niños muy brillantes y muy inteligentes. Ahora, anteriormente se pensaba que la gente que tomaba un tratamiento de atención podía más fácilmente generar situaciones a largo plazo de buscar alcohol o buscar drogas y muchos de los tabús que existen al momento siguen siendo alrededor de esto. Muchos papás no le quieren dar medicamento a los niños porque piensan que de grandes van a requerir las drogas, cuando en realidad es lo contrario. Quiero mostrarles cómo le va a un paciente con el consumo de drogas, por ejemplo, un trastorno de atención que no tiene una medicación a nivel de la adolescencia, tiene hasta un 32% de consumo de drogas a nivel de la adolescencia, a diferencia de un trastorno de atención que estuvo con tratamiento, un 12% y un control, un 10%. Si se fijan, el tratamiento, en vez de empeorar el riesgo, lo reduce drásticamente y le permite que ese paciente tenga mucho menos riesgo. ¿Cuáles son las consecuencias asociadas al trastorno de atención? Bueno, como ya platicamos, son niños muy inteligentes, brillantes, pero que pueden llegar a tener estos problemas adaptativos, los problemas de autoestima y muy frecuentemente se pueden situar otras situaciones a largo plazo. Harvard hizo hace algunos años un estudio de más de 600 pacientes que habían tenido trastorno de atención y que habían estado bajo tratamiento después de que se inició en los tratamientos de TDAH en los años 50, secundario a una encefalitis que generaba en los adultos una situación parecida al Parkinson y en los niños una situación de hiperactividad. Y ahí empezaron a descubrir que la dopamina estaba implicada en el trastorno de atención y empezó a tratarse a los pacientes. Y ahora se evalúa a estos 600 pacientes que durante esa época estuvieron bajo tratamiento, buscando principalmente situaciones asociadas psiquiátricas posterior al uso del metilfenidato, que era el tratamiento en aquel entonces únicamente, y se dieron cuenta de varias situaciones. De estos 600 pacientes que analizaron, ninguno se volvió adicto al tratamiento, o sea, no hubo una adicción al metilfenidato, lo cual tiraba por la borda muchísimos de los temores y las angustias que han existido por años y los tabús alrededor del TDAH. Los pacientes que al menos tomaron 2 años de tratamiento tuvieron muchos menos conductas de riesgo como la que vimos anteriormente de las drogas, menos alcoholismo, menos embarazos adolescentes, menos problemas de deserción escolar. Estos pacientes nunca desarrollaron un mayor número de trastornos psiquiátricos que los pacientes que estuvieron sin tratamiento. Al contrario, tuvieron menor riesgo de trastornos de depresión y de ansiedad en la vida adulta. ¿Por qué?
Porque todos estos niños que estuvieron bajo tratamiento tuvieron una mejor calidad de vida. Y ahora sabemos que estructuralmente el uso de un tratamiento sí cambia la forma estructural del cerebro y hace que haya un mayor desarrollo de ciertos fascículos y de ciertas vías que no va a desaparecer o no va a volver a involucionar cuando uno retira el medicamento. Entonces ahora sabemos que en realidad el tratamiento hace un cambio a largo plazo, incluso aunque deje de estarse tomando. Y bueno, también sabemos que de cada 100 niños que no se toman un tratamiento, 30 a 50 repiten un año escolar por lo menos una vez en la vida. 50 tienen serios problemas en las relaciones sociales, o sea, se ven excluidos, no se ven invitados a las fiestas. 3 no acaban el bachillerato. 5% no termina la carrera si no está bajo tratamiento y presentan un comportamiento rebelde que les puede conducir a malentendidos, resentimientos familiares, regaños, castigos, mayores probabilidades de cometer crímenes y el abuso de sustancias, como ya platicamos, al contrario de lo que se piensa. Entonces, siempre que uno trata de convencer a un paciente de que comience con un tratamiento de atención, pues también hay que explicar cuáles son las consecuencias. La gente piensa que esto pasa con el tiempo y sabemos que el 70% de los adultos sigue teniendo datos de trastorno de atención que tuvieron en la infancia, o sea, no desaparece, se va transformando, se va cambiando. ¿Qué pasa de consecuencias? Bueno, hasta los 6 años tenemos problemas de conducta, antes de la adolescencia podemos tener alteraciones del comportamiento, problemas en la escuela, interacción social, autoestima. En la adolescencia tenemos problemas de aprendizaje, interacción social, autoestima, problemas legales, consumo de tóxicos, lesiones, y en el adulto no se acaba cuando nunca se trató, problemas laborales, inestabilidad en las relaciones personales, mayor número de divorcios, baja autoestima, abuso de tóxicos, conducta temeraria, etc. Entonces, como conclusión, el niño que recibe el tratamiento multimodal adecuado aprende a autocontrolarse. Con la ayuda de sus padres, con sus maestros, de sus compañeros y de la medicación. La medicación no lo es todo, pero ayuda muchísimo y permite que se estimulen estas vías para que se vayan formando de una forma más adecuada. ¿Cuáles neuronas se van a conectar? Las que estimulamos, y eso es lo que hacen los tratamientos, estimulan la función de dichas neuronas haciendo que se presente más esta función interneuronal y que estén más activadas por un mayor número de tiempo. Y cuando eso se logra, la gente descubre las actividades o las cualidades positivas que hay en un trastorno de atención. Son niños muy inteligentes que a la hora que esto se conecta, pues tienen mayor conexión que muchos de los otros chiquitos. Tienen mucha creatividad, pueden buscar situaciones diferentes, tienen formas de resolver cosas que a veces no son las convencionales y tienen una gran capacidad de trabajo y de función cuando logran mejorar y cuando logran concentrarse. Lo que no queremos es que nuestros niños piensen que una pastilla es mágica, que una pastilla va a lograr que esto desaparezca, porque dicen, ahora sí ya funcionó, ya todo se me quitó el problema, me tomé la pastilla y me saqué un 10. Qué bueno que tengan esos éxitos cuando empiezan un tratamiento, pero aquí es muy importante que empoderemos a ese paciente y que sepa que el tratamiento no es magia y que el tratamiento incluye a la familia, incluye el manejo psicopedagógico, incluye el manejo en la escuela, incluye a la psicóloga, incluye todo lo que tenemos que hacer para que ese niño pueda estar bien en un futuro y no dependa todo el tiempo de un tratamiento que sea solo durante una temporada. Entonces, cuando el niño logra entender que la medicina no es magia y que todo se tiene que hacer con el esfuerzo, es cuando realmente estamos haciendo pues un buen tratamiento con el trastorno de atención. Gracias y no sé si tengan preguntas. Muchas gracias, doctora. Si quiere dejar de compartir su pantalla, por favor. Pues un tema definitivamente muy difícil, no es fácil, a pesar de lo frecuente. Y aquí hay varias felicitaciones. El doctor Reinaldo Michel dice, el diagnóstico precoz seguro incide en el desenlace. Creo que durante su plática eso se contestó. ¿Cuál es la edad en que se debe de diagnosticar el déficit de atención? Muy bien, los criterios diagnósticos de inatención están basados a partir de los 6 años, pero los de hiperactividad e impulsividad a partir de los 2. Entonces, desde los 2 años podemos inferir cuando un niño ya tiene criterios de hiperactividad e impulsividad y hacer un diagnóstico de trastorno de atención cuando completa estos. Muchas gracias. Dice, ¿existe relación entre el estado nutricional y el trastorno de déficit de atención? Claro.
Como platicamos hace rato, todo lo que viene siendo el neurodesarrollo se ve influido por situaciones multifactoriales y la cuestión nutricional, tanto de la madre durante el embarazo como del niño, son sumamente importantes. Hay dos situaciones en las cuales interfiere la cuestión nutricional. Una, lo que ya sabemos, los nutrientes para formar las vías, y dos, en la disbiosis. La disbiosis, como ya se ha hablado muy ampliamente, esta mutación de la flora intestinal normal de la microbiota genera que haya genes epigenéticos también que modifican a nuestros genes y que hacen que tengamos más síntomas y más intensidad del trastorno de atención, aunque ya tengamos la predisposición genética. Entonces sí es muy importante tener una adecuada nutrición, como ya sabemos, disminuir alimentos procesados, ahora sabemos que colorantes, los lácteos, el gluten, todo eso tiene que ver y es muy importante disminuir este tipo de alimentos. Muchas gracias. Ha contestado otra pregunta que hablaba precisamente cómo influye la microbiota intestinal en el neurodesarrollo relacionado con el trastorno y déficit de atención, de hiperactividad y déficit de atención. Pregunta la doctora Mortera, ¿cuál es el seguimiento de los progenitores? Muy bien, muy buena pregunta. Muchos de los pacientes que llegan a consulta, cuando estamos hablando con los papás, nos damos cuenta que ellos también tienen el trastorno de atención y que muchas veces no han sido diagnosticados. Y muchos de estos pacientes tienen situación también del control de impulsividad y eso genera que a veces tengamos también más maltrato infantil en los niños. Entonces, el seguimiento debe de ser muy importante y debe de haber una situación definitivamente psicosocial, ¿verdad? ¿Qué está pasando con ese paciente? ¿Qué está pasando con esa familia? ¿Qué otra cosa está sucediendo que nos está generando este tipo de problemas? Y hacemos normalmente un envío casi siempre a terapia familiar porque es importante tanto para la conciencia de la enfermedad como para poder poner orden en una familia. Es muy difícil que podamos controlar a un chiquito que tiene problemas conductuales y, por ejemplo, está sufriendo maltratos, si lo golpean, si lo regañan, si le gritan, pues todas estas cosas van generando que el niño tenga más problemas a nivel de su situación de conducta y comportamiento. Entonces, la terapia familiar habitualmente nos ayuda a captarlos y de ahí muchas veces los enviamos cuando ellos entran en conciencia con el neurólogo de adultos para que se haga un manejo también de los papás. Muchas gracias. El doctor Luis Roberto felicita a la doctora Caro Aguilar, excelente plática. La doctora Ana María García García, también excelente ponencia. El doctor Jorge Chuk, excelente y felicidades, doctor Aguilar, muy buena plática. Excelente ponencia, doctora Mortera. Doctora Ana María García García, ¿hay algún estudio que evalúe el uso de probióticos y su relación con el trastorno de hiperactividad y déficit de atención? Sí, doctora. Han hecho varios estudios científicos donde han empezado a evaluar tanto en trastorno de atención como en trastorno del espectro autista, ¿eh? Porque se ha visto que muchos de los genes se comparten en los dos y muy comúnmente vienen comórbidos, tanto el TDAH como el TEA, y muchas veces el mismo gen en una familia, en alguien puede dar trastorno de atención y en otro TEA. Y se ha visto que realmente el uso de prebióticos y probióticos es lo que más mejora a estos pacientes, pero sobre todo la dieta, baja en índice glicémico, que es muy importante para evitar problemas de la microbiota, disminuir el uso de antibióticos, sobre todo en las etapas tempranas de la infancia, porque también se ha visto que hay una relación del uso eh, frecuente o temprano de estos antibióticos con este neurodesarrollo y sobre todo a nivel de los 2 años, que es una de las cosas que más se han evaluado. Muy bien, muchas gracias. El doctor Chuk pregunta, ¿cómo le va con el apego al tratamiento en niños diagnosticados y tratados con trastorno de hiperactividad y déficit de atención? Yo creo, doctor, que es muy buena pregunta. Antes de la pandemia nos iba muy bien porque iban a la escuela. Con la pandemia ha sido un caos porque muchos pacientes piensan que al no tener que asistir a la escuela no tienen que tomar el tratamiento. Entonces llegan muchas veces a la consulta cuando ya traen una situación de ansiedad, una situación de depresión, un problema que no pasaron las clases en línea, porque la gente sigue teniendo esta idea de que no debe de tomar tratamiento si no va a la escuela, que para qué lo necesita estando en casa. Y sí, ahorita estamos teniendo un mayor problema con el apego en cuanto a todos los medicamentos, sobre todo los que son controlados, ya que muchos pacientes dejaron de asistir a la consulta durante la etapa de las cuarentenas y de la pandemia. Entonces estamos empezando a retomar. Muchas veces el tratamiento que no es controlado permite un poquito más de apego porque les permite seguirlos comprando
Y en estas épocas de dificultad social que hemos estado pasando, son los pacientes que han permanecido sobre el tratamiento o que han tenido un mayor apego, la realidad. Muchas gracias. Siguen las felicitaciones. Yo quiero preguntarle, doctora, dentro del abordaje del niño con hiperactividad y déficit de atención, ¿hay un estudio psicométrico? Sí. Depende mucho, doctor, de qué otras cosas tiene el paciente. Cuando nosotros tenemos duda, por ejemplo, de si existe o no una alteración en el coeficiente intelectual, es muy importante hacer una escala, ¿verdad? Wechsler-Weiss, que nos permita saber cómo es el coeficiente intelectual en nuestros niños. Cuando tenemos trastornos de aprendizaje asociados, que es muy común, si tenemos problemas, por ejemplo, de discalculia, los trastornos de la lectoescritura, también es muy importante hacerlo. No lo hacemos en todos los pacientes muchas veces por el costo y por la dificultad de que no hay al alcance para el paciente muy fácilmente estos servicios. Sin embargo, cuando se tiene la posibilidad y existen estas comorbilidades, es muy importante hacerlo. La pregunta era un poco porque si se ha mencionado de que los niños con déficit de atención son inteligentes y tienen tantos fracasos en su vida como estudiantiles y todo, uno de los problemas generalmente o el reto es no estigmatizar. Cuando se estigmatiza a un paciente, prácticamente se le está encasillando en una forma de vivir, en una forma de comportarse, etcétera. La doctora Fabiola Aguilar pregunta, un punto más a favor para promover la lactancia materna por la gran cantidad de probióticos que contiene, además de fomentar el apego y disminuir el índice de maltrato infantil de manera secundaria. Definitivamente sí, doctora. Incluso es una de las cosas que más se recomienda cuando hay antecedentes genéticos en la familia. El uso de lactancia materna exclusiva es muy importante, porque eso reduce los riesgos a los niños y mejora el neurodesarrollo. La leche materna tiene varios de los nutrientes y tiene algunos ácidos grasos que son fundamentales y muy importantes para todo lo que es la producción de estas dendritas y de esta formación de conexiones. Y cuando nosotros podemos acceder a eso, eso disminuye mucho todo este problema de la formación de vías que se ha comentado anteriormente. Por eso es otro de los factores que influye mucho, por ejemplo, en los pacientes que están en un orfanato, que no tienen este apego materno, y tiene que ver también con esa situación. Aunque se ha hablado de los fracasos y los peligros que tiene la gente con déficit de atención e hiperactividad, también hay personas que han tenido hiperactividad y déficit de atención muy triunfadores, muy brillantes. Y ahorita recuerdo el caso de Jean Lin, la coreógrafa de Cats y que fue coreógrafa del Royal Ballet en Londres. Ella en su etapa escolar infantil, no existía el déficit de atención, pero le sugirieron a los padres que la llevaran con un psiquiatra porque algo le pasaba, porque no se quedaba quieta en la clase y se movía todo el tiempo. Después de que la observaron en la cámara de Gesell, el psiquiatra les dijo, lo que pasa es que Jean es bailarina, métanla a una escuela de ballet y verán. Y cuando llegó la niña, dice, es maravilloso, todos son como yo. Y entonces llegó a la conclusión el psiquiatra que muchas veces los niños necesitan un entorno, un estímulo, una serie de situaciones para encontrar su verdadero potencial. No sé si quiera usted dar algún mensaje final. Estamos llegando al límite de nuestro tiempo. Sí, doctor, muy, muy bonito su comentario, gracias. Definitivamente el trastorno de atención no limita la capacidad de uno de un paciente o de nuestros niños. Son niños muy brillantes y muy inteligentes y que al tratar de haber formado estas neuronas, todos estos intentos de formación que fueron inefectivas al inicio y después se van conectando durante el tiempo, son niños muy creativos y que tienen una capacidad enorme. Es muy importante acordarnos que los tratamientos no les van a quitar toda esta cosa maravillosa que tienen de inteligencia superior y de capacidad intelectual, pero los van a ayudar en muchas cosas. Por ejemplo, el ejemplo de Leonardo da Vinci, a mí me encanta que Leonardo da Vinci, que fue un súper genio, hizo tantas cosas. De sus 68 obras, terminó solo 14. ¿Qué hubiera pasado si Leonardo da Vinci se hubiera tratado para el trastorno de atención en su época? Pues hubiera terminado las 68. Hubiera sido todas estas cosas maravillosas que hizo, pero a lo mejor hubiera tenido más constancia y hubiera terminado todo este trabajo tan maravilloso que hizo.
Y sí es muy importante empoderar a nuestros pacientes, no hacerlos sentir que tienen algo malo, no estigmatizarlos, como usted lo dijo muy bien, empoderar a estos niños, ayudarlos con todo lo que es su autoestima, tanto en la parte de la escuela, en la parte familiar, porque muchas veces llegan a la consulta y lo primero que vemos es que empiezan todas las descalificaciones, la lista de todo lo malo que hizo, cuando el niño intenta muchas veces hacer estas cosas bien y por el mismo problema de impulsividad e hiperactividad a veces se le dificulta. Entonces, tenemos que seguir empoderando a nuestros pacientes. La detección temprana es fundamental porque eso es lo que les va a ayudar a poderlos encaminar de una forma apropiada a una edad temprana y sabemos que el pronóstico es mucho mejor cuando un paciente se atiende, como en todos los trastornos de neurodesarrollo, de una forma temprana, ya que es cuando el cerebro tiene esta capacidad de crear las vías y de mejorar toda esta función. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. Una excelente plática, una excelente conferencia, nos ha dejado mucha enseñanza. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos, le agradezco su participación y como comentario final quiero decirles que la hiperactividad y déficit de atención no es un diagnóstico clínico inicial. Deberíamos de tomarlo como un diagnóstico después de haber descartado otras posibilidades. Que aquel niño con sospecha de déficit de atención e hiperactividad debe de ser canalizado con gente experta como la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas y dejarnos de hacer cosas con buenas intenciones y pobres resultados sin conocimiento. Yo les agradezco a todos su participación, su tiempo. Este video lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Les deseo la mejor de las noches. Muchas gracias y hasta pronto.